Oye, Jehová, de mi alma este cantar. Quiero. Bendiciones, mis amados hermanos. Privilegio estar nuevamente con ustedes. Gracias por dejarme entrar hasta la intimidad de su casa. Si es que desde ahí nos está viendo, oficina, teléfono, radio, donde sea, ¿verdad? Muchas bendiciones. Hemos estado haciendo un estudio y le hemos estado dando seguimiento al regreso del amado. No hay tema más importante, francamente, no solo para mí. No hay un tema más importante que las bodas del Cordero cuando ya nos aproximamos tanto a ellas. Si le dieron tanta importancia en el pasado, las personas que nos antecedieron, esos campeones que pelearon, ¿por qué no le vamos a dar importancia a nosotros que nos ha tocado vivir el final de los tiempos? Así que espero que ninguno sienta que es un tema redundante, pero el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y el mismo apóstol dice que nosotros deberíamos de saludarnos animándonos con ese saludo, Maranata. Maranata quiere decir el Señor vino, el Señor está aquí y el Señor viene. Cualquiera de las tres acepciones puede ser admisible. Ok, hemos estado conversando, le repito, al respecto de ese día tribulacionario tan espantoso, ¿verdad? Ese día que la Biblia misma relata desde el libro de Joel y algunos otros versículos que no va a haber un día tan aciago, tan malo, tan lúgubre, tan terrible como ese y que nunca lo ha habido en la humanidad. Solo el hecho de que eso lo asegure la misma Biblia ya debería de causarnos alguna inquietud, porque entendemos que ha habido un diluvio universal que ha de haber sido espantoso, por cierto, y que han habido guerras, que hubo una Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que han habido catástrofes, cataclismos espantosos en todo el mundo, y la Biblia dice que lo que viene es peor que todo eso. Este parecería un mensaje que no es de buenas nuevas, ¿verdad usted? Porque el Evangelio es buenas nuevas. Pero la buena nueva aquí es que la iglesia debe de estar ausente de todo eso. Más o menos en el tiempo de Noé, la buena nueva fue que el agua que mató a todos los incrédulos fue la misma que salvó a Noé y a los suyos. Entonces ahora nosotros vemos la situación que se ha dado es impresionante, lo que se ha dado es verdaderamente impresionante y nos avisa que el Señor viene pronto. Ok, dentro de todo esto hemos estado conversando que ese periodo que está ahí, que es la gran tribulación que todavía no ha empezado, gracias a Dios, es un periodo que le pusieron muchos nombres. La Biblia le designa con diferentes nombres, así como le designa también la Biblia diferentes nombres al anticristo, desde el asirio, el hijo de iniquidad, el hijo de perdición, el hombre de pecado, etc. Le pone un montón, el cuerno pequeño, le pone un montón de nombres. Así mismo, eso es para perfilarlo. También pone diferentes nombres a la gran tribulación porque debe de ser perfilado ese momento, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Entonces, yo me he sentido un poquitito, no sé, tal vez no decepcionado ni frustrado, pero lo que pasa que, digamos, en los dos temas anteriores, cuando hablamos del Día de la Venganza, y eso lo hicimos el día martes, y la 70 semana de Daniel, que le pusimos por nombre los paréntesis divinos ayer, sentí como que me dejó muchas cosas que todavía tenía que haberle seguido explicando, ¿verdad? Y voy a recoger algunas espigas de los dos temas brevemente antes de continuar en el siguiente, que también es vasto y que no sé si lo terminamos hoy, pues enhorabuena, ¿verdad? Y si no, pues mañana con la ayuda del Señor seguiremos en esa misma temática, porque es bien importante. Ahora, miren, yo quisiera hacer uso de esta
pantalla que tenemos aquí, esta pizarra que tenemos acá, con el propósito de hablar un poquitito del día que le llamamos de la venganza. Si me acompaña, vamos a ver, eso tendría que estar por acá, creo yo. Sí, efectivamente. Estuvimos conversando, si usted recuerda, y esto lo hemos dicho varias veces, que aquí el Señor hizo el paréntesis para proclamar el año de la buena voluntad. Esto está en Isaías capítulo 61, versículo 3, ¿verdad? 2, perdón, cuando el Señor dice que Él viene a proclamar el año de la buena voluntad, el año de la bondad, el año agradable, y después hace el paréntesis que hemos estado predicando. El paréntesis es ese paréntesis en el cual nosotros vivimos, que le llamamos un paréntesis de gracia para nuestra vida. Sin embargo, aquí vemos que viene la proclama de la venganza, del día de la venganza. Esto lo vimos como la gran tribulación, y repito, la gran tribulación tiene otros 15 nombres, por lo menos. Digo por lo menos porque conforme vamos estudiando seguramente van a aparecer más. Pero aquí hubo algunos versículos que no nos dio tiempo de platicar el día martes. Y yo quisiera solo recoger esas espiguitas. Por ejemplo, Isaías 63:2, Isaías 63:4, ya no 61, ¿verdad? Porque en el 61 es en donde, aquí me lo pusieron mal. Aquí es el 61:2. Es cuando él hace esto. Por favor, omita esto de acá, no es ese, sino que ahí tiene que ser Isaías 61:2. La proclama de esto y la proclama de esto. Ahora, cuando ya vemos Isaías 63, quizá por eso fue la confusión, Isaías 63 se lo voy a leer en la Biblia, y es impresionante, hermano, de veras. Vamos a ver, Isaías capítulo 63, en el versículo 1 y 2. Pero mire cómo dice ahí en su pantalla. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Ok, ahí hay una, si lo vemos aquí, todavía aquí en la pantalla, aquí hay una pregunta que le está haciendo las personas que lo están viendo. ¿Quién es este que viene con vestiduras brillantes y todo? Pero ahí todavía no se mira el día de la venganza. Pero cuando nosotros miramos el versículo 2, mire que dice acá en la Biblia, léalo. ¿Por qué es rojo tu ropaje? Y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. Entonces él contesta, el lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Dios mío. Y entonces miren lo que dice el verso 4. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Entonces, bueno, y ahí tú sigues leyendo el capítulo 63 de Isaías. Dice, bueno, todavía el verso 5 y 6 lo vamos a leer. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiese quien apoyara, entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Ok, entonces, hermanos amados, definitivamente aquí nosotros estamos viendo a un cordero lleno de ira. Es el regreso del Cordero, es la ira del Cordero. Es en la primera venida, nosotros vemos al Señor que derrama su sangre. Ahora en la segunda venida también hay sangre, pero ya no es la de Él. Ahora la sangre es la de sus adversarios y es el día de la venganza. Ahora, usted note
si el contexto que vemos acá en la pantalla, por favor, en la pizarra, por favor, mire, aquí lo podemos chequear un poquitito, vamos a ver. Dice acá Isaías 63, 2 y 4, ¿verdad? Aunque llegamos hoy hasta el 6. El contexto, esta es la única espiga que voy a tomar de este tema, después entramos en el siguiente, que es siempre la gran tribulación, ¿verdad? Dice Apocalipsis 14, del 19 al 20, y Apocalipsis 19, lo vamos a leer, porque ese sería el contexto de Isaías 63, para insistir que estamos hablando basado en el texto sagrado, 14, 19. Mire lo que dice: el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Padre Santo, mire, impresionante, hermano. Impresionante, porque esta ya es la vendimia, ¿verdad? En donde se da esta situación que usted puede ver acá, el contexto de lo que dice Isaías. Ese es el día de la venganza, es un día de batalla, es un día de guerra. Leamos brevemente Apocalipsis 19 y ya entramos en la otra temática. Apocalipsis capítulo 19. Recuérdense que estamos recogiendo unas espiguitas que no pudimos mencionar el día martes. Está vestido, está hablando de la venida del Señor, desde el 11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El contexto es Isaías 63, por favor no se le olvide. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Ahora, mire cómo dice este versículo 13. ¿Se recuerda que en el 63 de Isaías le decían, ¿por qué están tus vestiduras rojas? Y entonces él les explica que están manchadas de sangre, porque pisó el lagar, y es la sangre de pueblos. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y sus jinetes, carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Mire qué tremendo. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra, de sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que hacían señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde en azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ok, entonces alguien tal vez dirá: ay, hermano, por favor, eso no lo lea, hermano, a mí me da miedo eso. Pero desde el principio la Biblia dice ahí que en Apocalipsis, me refiero cuando digo ahí, bienaventurado el que lee y oye las palabras de este libro. Así que ahorita que leí todos esos versículos, lo volví no desafortunado, sino que afortunado. Usted creyó que estaba desafortunado, pero no, lo hice afortunado. Entonces, mire, interesante ese contexto. Ese es el día de la ira. Ahora, el de la venganza, porque se le dice día de la ira, angustia de Jacob, el día de la venganza. Entonces, el martes más o menos le dimos unas pinceladas
a esa temática. Hoy le doy otros versículos más que no los di el día martes. El día miércoles estuvimos hablando de las 70 semanas de Daniel, tema que dejamos también casi en el tintero y que lo vamos a tener que seguir escudriñando más adelante, pero más que todo vimos el paréntesis. Recuerden, el paréntesis es básico para nosotros porque ahí es donde nosotros estamos, ahí es donde nosotros fuimos salvados. Ok, entonces otro nombre con el que nosotros conocemos todo esto que pasó, o que pasó en la perspectiva divina, porque esto ya lo vio Juan, pero aquí no ha venido todavía. Entonces, se recuerda cuando empezamos a hablar de la iglesia Filadelfia, en su interpretación de línea de tiempo. Entonces dijimos que a esa iglesia le habían dicho, con una claridad meridiana, le habían dicho, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de mi jupomone, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces aquí tenemos que pausar esto para volver otra vez a recoger ahí una espiguita y analizarlo. Número 1, la hora de la prueba, ya dijimos que la palabra griega ahí es peirasmos. Y esa hora de la prueba también es reconocida por nosotros como la tribulación. Es decir, hora de la prueba, tribulación. Día de la venganza, tribulación. Día de la ira, tribulación. Día del Señor, tribulación. Día de Cristo, tribulación. Día de Jehová, tribulación. Día lúgubre, tribulación. Entonces, eso es lo que viene. Por eso, hermano, discúlpeme, mire, yo no sé si el mensaje que estoy diciendo le parece a usted disonante, porque yo quiero que esto se termine. Yo quisiera, cuando miro fotos de hace 5 años, digo, qué lindos esos días que estábamos en aquellos cultos. Estos días también para mí son lindos porque se aproxima la finalización de todo, pero me preocupa mucho que nuestra mente y nuestras oraciones se empezaron a enfocar en otra cosa, más terrenal. Yo deseo que se termine la pandemia, yo quiero que se termine la cuarentena, yo quiero que se termine el toque de queda, yo quiero que volvamos otra vez a la iglesia. De todos modos, ya están hasta amenazantes que no se va a poder hacer como antes se hacía. Que lo hacíamos con toda libertad. Un montón de gente he visto que hasta se tienen que, en donde ya les dieron permiso, en algunos lugares hasta se tienen que inscribir antes de llegar. Va usted a ver esa cosa. O sea, eso, yo le digo la realidad. La gente está muy enfocada en eso, pero no en lo que verdaderamente esto significa. Y esto lo que significa es que la tribulación está a la vuelta de la esquina. Y si la tribulación está a la vuelta de la esquina, debemos de entender que antes tiene que estar el arrebatamiento. Eso es lo que debería de causarnos ánimo, ¿verdad? Maranata, el Señor viene. Entonces ahora el mensaje que yo traigo en este momento y que quiero resaltarlo, y repito, podemos conversar, hermano. Aquí después del foro podemos tener esta interacción. Pero mire usted, interesante esto. El versículo ese que le dije dice que la prueba viene para los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra. Entonces acá me voy a tratar de auxiliar y después le voy a poner algunos versículos acá nuevamente con esta pantalla, con esta pizarra, y sí, ahí está perfecto. En verde vamos a ver en dónde deberíamos de estar morando nosotros, aquí en verde. A mi izquierda, cuando me pongo de frente al pizarrón, ¿verdad? Aquí podemos ver en dónde deberíamos estar morando. Y aquí podemos ver moradas peligrosas. Aquí hay habitaciones muy peligrosas que no deberíamos nosotros de morar en ellos de ninguna manera. Uno de los versículos que yo quisiera que analizáramos es Juan 1:38, la Biblia textual y otras versiones.
Dicen que el Señor ya iba a descansar. No se lo voy a leer para aprovechar un poquitito el tiempo, pero ahí le dejo el versículo, es 1:38. Dice ahí que el Señor ya iba a descansar y entonces repentinamente vio que le seguían unas personas. Y entonces Él les hizo una pregunta impresionante que le deberíamos de hacer a toda la cristiandad en este momento. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Yo no sé cuántos cristianos me están escuchando, pero con todo respeto, la pregunta que el Señor le hizo a esos que lo seguían, se las hago ver y a mí mismo también. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Yo creo que algunos dirían, te sigo porque no tengo trabajo y quiero pedirte trabajo, Señor. Te sigo porque mi mujer está enferma y yo quiero que la sanes, Señor. Te sigo porque tengo tal frustración y creo que tal vez tú me puedes ayudar. Te sigo. Bueno, ahí hay que contestar, ¿por qué me sigues? Yo ya sé por qué sigo al Señor. Espero que usted también. La realidad es que cada quien tiene que contestar desde el fondo de su corazón esa pregunta, ¿por qué me sigues? Bueno, si es que lo estás siguiendo, porque esa es otra cosa. Bueno, pero no me quiero detener mucho ahí, porque por eso es que después se me quedan algunos textos en el tintero, hombre. Entonces Jesús, cuando les dice esto, ¿por qué me sigues? Ellos le contestan, queremos ver dónde moras. ¿Dónde moras? Entonces ahora yo te pregunto otra vez a ti y me pregunto a mí mismo, ¿tú dónde moras? ¿Dónde moras? Porque dependiendo dónde mores, te puede hacer daño la tribulación a ti también. Porque eso fue lo que se recordé que dice Apocalipsis 3:10, ¿verdad? En donde dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la gran tribulación. Esa hora de la prueba que está por venir sobre todos los que moran en la tierra. ¿Dónde moras? Si moras en la tierra, la tribulación es para ti. Entonces, ¿por qué podrías estar morando en la tierra? Te digo, podrías estar morando en la tierra dependiendo del tipo de mensaje que estás oyendo. Porque si lo que estás oyendo es un mensaje evangélico de bienestar social, económico, de sanidad y cosas que pertenecen únicamente aquí a la tierra, entonces te vas a convertir en un morador de la tierra, cristiano pero morador de la tierra. Con graves peligros, ya lo vamos a ver, con gravísimos peligros. Entonces el mensaje que estamos escuchando en este momento, antes de que aparezca el Señor, es sumamente importante. Porque va a modificar nuestro pensamiento, para bien o para mal. ¿Dónde moras? Si moras en la tierra, de veras, te están bombardeando con un mensaje evangélico terrenal, en donde todo es tierra, todo es tierra, todo es tierra. Y la Biblia lo que dice es que si nosotros hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, en donde está Él sentado a la diestra del Padre. Entonces, si nosotros dejamos de buscar las cosas de arriba, a ver, no estoy diciendo si oramos, cantamos o leemos la Biblia. Porque, hermanos, al final de cuentas, incluso las mismas canciones que cantamos podrían estarnos llevando a morar en la tierra. Himnos que nos conducen a eso, solo aquí, solo acá, solo acá, solo acá, y que son lindos para el alma. Mire, me gustaría decir que mencionar algún par de himnos, pero no quiero entrar en contienda. Porque mi propósito es advertir, y si termino de caerle mal, porque a algunos ya les empecé a caer mal, pero si les termino de caer mal, no me van a recibir el mensaje que yo sé que viene de Dios porque está en la Biblia. Y es mi anhelo profundo que lo reciban para que huyan de las cosas que vendrán.
¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Entonces él les dijo, síganme, y les mostró dónde moraba. Ahora, hay un versículo aquí en la Biblia que yo se lo quiero leer y que también incluso es un salmo, fíjese usted. Dice, se lo voy a leer por acá. Mire cómo dice el Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte y a tus moradas. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Ok, sigamos conversando. La verdad, hermanos amados, es que ninguno de nosotros eligió dónde nacer. Algunos nacieron en un elevador, algunos nacieron en un taxi, algunos nacieron, qué sé yo, en su casa, en la casa de sus padres. A algunos, a su mamita se le rompió la fuente, qué sé yo, en un centro comercial, en una iglesia. Algunos lograron llegar al hospital, algunos los programaron porque era una cesárea, pero nadie ha escogido el lugar donde nació. Yo estoy muy contento de haber nacido en Guatemala, entre paréntesis. Aquí nací en Guatemala, qué cosa más linda, bendito Dios. Aquí, ¿por qué le digo bendito Dios? Porque aquí, es que aquí nací 2 veces, nací la primera y el nacer de nuevo, aquí acepté a Cristo, aquí fue la primera vez donde profeticé, aquí fue donde me bautizaron en agua, donde el Señor me bautizó en Espíritu Santo, aquí fue donde... Entonces, ni modo, yo estoy contento, pero, sí decide uno en dónde vivir. Yo no escogí dónde nacer, pero escogí dónde vivir. Pero para escoger dónde vivir, fui con el Señor. Yo no decidí irme a otro país a vivir porque no me gustara no, aquí decidí, pero basado en el plan de Dios. Quizá a algunos otros el Señor les dijo, no, tú naciste aquí en Guatemala, pero te vas a ir a vivir a Estados Unidos o a Francia o Italia o España, donde sea, eso no lo voy a criticar. Yo solo te digo que uno escoge dónde vive. Ahora, ¿en base a qué vamos a escoger a dónde vivimos? Y se me está yendo el tiempo otra vez, hombre, pero es importante. Este versículo dice, envía tu luz y tu verdad. Yo soy la luz de este mundo, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, envía tu luz y tu verdad. Envía a Jesús. Pero en luz y en verdad, para que Él me lleve a donde tú quieres que yo more. Porque yo voy a escoger. Si voy a morar, volvamos aquí a la pizarra. Yo voy a escoger si voy a morar aquí en la parte verde o aquí en la parte fucsia. Entonces, yo voy a escoger esto. Yo voy a escoger si voy a morar aquí, pero basado, si me miras, por favor, basado en qué? En la luz y en la verdad de Dios. Y aquí, si moro acá, es muy probable que no haya escogido de acuerdo a la luz y a la verdad. Digo es muy probable porque hay alguna situación bien delicada acá dentro de estas moradas que vamos a tener que explicar posteriormente. Entonces, ¿dónde moras? ¿En la tierra? Si moras en la tierra, prepárate para la tribulación, porque sería para ti. Pero si tú eres moradora de Sión, si tú eres moradora de los huertos, o tienes moradas de reposo, prepárate para irte de aquí. La tribulación no es para ti. La tribulación viene específicamente para los que moran en la tierra. Entonces miremos algunos versículos acá.
moradora de Sión, aunque ya lo tenemos aquí escrito en esto verde, yo se lo voy a poner moradora de Sión, moradora de huertos, y ahí le puse el huerto del rey, el huerto del Edén, el huerto de Getsemaní, el huerto de los nogales, el huerto cerrado, y también vemos moradores de lugares de reposo. La otra, los versículos los vamos a ver en un momentito. Esta es la invitación. No te quedes a morar en la tierra. Los que se enamoran de la tierra se los traga. Estoy hablando en sentido simbólico. ¿Por qué? Mire, caractericemos cómo muere un morador de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Miremoslo pues. Coré se le reveló a Moisés y en el desierto le armó un gran lío y se le puso al brinco, así, ustedes hijos de Leví, que no sé qué, y se les pusieron al brinco. Y entonces el Señor oyó a Moisés, la oración que hizo Moisés. Moisés le dijo, Señor, ¿sabes qué? Que estos no mueran de una muerte natural. En aquel momento lo que sucedió es que se abrió la tierra y se los tragó. Pero, hermanos, esto tiene un prototipo. Todos aquellos que son rebeldes, óigame bien, todos los que son rebeldes en contra de la gente que verdaderamente envió el Señor, repito, y en contra de la gente que verdaderamente envió el Señor, porque hay algunos que no los mandó el Señor, aunque ellos dicen que sí. Al contrario, serían también rebeldes porque desobedecieron a alguien que sí mandó el Señor. Entonces, todos los que son rebeldes mueren atrapados en la tierra. Ahí se abrió la tierra y se los tragó. ¿Qué sería yo espero estarme dando a entender. Eso fue en el tiempo de Coré. ¿Cómo sería la aplicación para este momento? Sería que los atrapó todo lo terrenal. A los rebeldes los atrapa. Todo lo terrenal lo atrapa. Todo lo terrenal. Entonces se abre la tierra y los agarra. Y si usted se da cuenta, cuando ya en el último tiempo, ya cuando se quedaron en la tribulación un montón de cristianos que pues no era para ellos la tribulación, pero se quedaron, dice que la bestia, el dragón, lanza un río de agua de su boca, doctrinas, para atrapar a la mujer que ya regresó del tribunal de Cristo y que fueron castigados en la tribulación. Y entonces dice que la tierra abre su boca y se traga todas las doctrinas del dragón, y entonces ya en ese momento ya no les afecta a la iglesia que se quedó en la tribulación. A la novia se fue en el arrebatamiento. Otro versículo, mire cómo dice, cuando se pone algunas cosas del perfil del profeta Samuel, dice que Samuel creció y dice que nunca dejó caer a tierra ni una de las palabras del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Nunca agarró una doctrina de Dios y la volvió terrenal para su propio beneficio o para ver solo cosas de riqueza terrenal y cosas así. Gloria a Dios por la riqueza. No estamos en contra de la riqueza terrenal. Estamos en contra de que se le forme codicia en el corazón de las ovejas que Dios nos puso a pastorear para orientarlas y guiarlas en este tiempo final. Mi siervo me engañó. Eso fue lo que dijo Mefiboset. Mi siervo me engañó. ¿Por qué lo engañó el siervo? Y entonces no se fue con David, no se fue con Cristo. ¿Para qué lo engañó? Para quedarse con sus tierras. ¿Para qué se quedó? Para quedarse con lo terrenal. Cuando vemos al fulano, mire, le estoy poniendo allá ahorita 3 ejemplos, le voy a poner el número 4. Cuando vemos la redención de Ruth, que ella le dijo, cúbreme porque eres mi pariente más cercano, extiende el borde de tu manto sobre mí. Entonces Booz le dijo, ¿sabes qué? La bendijo, pero después le dijo, ¿sabes qué? Hay otro que tiene derechos sobre ti antes que yo. Entonces yo voy a negociar con él. Si él no quiere, yo te lo dejo. Entonces yo te tomo y aquí sellamos esto. Está bueno, le dijo ella. Entonces al día siguiente que pasó el fulano, ni siquiera nombre le entiende. Fulano, vos le llamó, fulano.
Sí, mira, yo no sé si tú sabes que vino Noemí de regreso. Sí, sí, sé que vino Noemí de regreso. Bueno, pues hay que redimir las tierras que pertenecían a su esposo Elimelec y a sus hijos, Kelión y Malón. Entonces, no sé si te animas a redimir la tierra, lo material, lo material. ¿Te animas, fulano? Ah, sí, yo sí me animo, yo sí me animo. Entonces aquí fue donde lo agarró Booz. Le dijo, el día que redimas esas tierras, también tienes que redimir a Ruth, la moabita, que es la última de las esposas, es lo que queda de esa familia. La tienes que redimir. Y ahí le vas a dar de tu simiente. Entonces el otro se asustó y dijo, no, 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 no. Pongámoslo en términos actuales, aterricemos la idea y traigámoslo a lo contemporáneo. No, 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 no. Todo lo que me puedan dar las ovejas, todo lo que la tierra que sea dueña de ellas, y yo la puedo redimir para mí. Eso dirían los pastores fulanos. Pero redimirla a ella, no, a ella no. No, que cada quien mire cómo se salva. Y ese es un grave problema. Ok, entonces volvamos, ahorita vamos a explicar esto. Estoy que me pica la lengua para llegar a los moradores de la tierra. Vamos a llegar en algún momento. Tú no debes de morar en la tierra. Iglesia bendita del Señor, cambia tu lugar de habitación. Estoy hablando espiritualmente. No te estoy diciendo que te muevas físicamente, por favor. No lo vas a entender que, sí me está diciendo que me vaya a los Estados Unidos, me está diciendo que me vaya a tal país. No, cambia tu lugar. Me está diciendo que me vaya para su iglesia. No, 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 no. Yo no estoy haciendo proselitismo religioso, de ninguna manera. Que Dios me guarde. Cambia tu lugar en donde moras espiritualmente hablando. No mores con tu mente puesta en la tierra. Es necesario las cosas terrenales. Dios sabe que tiene necesidad de las cosas terrenales. Pero no busque las cosas que buscan los gentiles. Pídele al Señor, dile, Señor, mira, yo necesito tal cosa. Pero la Biblia nos declara que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y que nosotros debemos de buscar el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A morar en Sión. Miremos aquí en la pantalla otra vez. ¿Quiénes son los que... Mire cómo dice. Moradora de Sión. No es moradora de la tierra, es moradora de Sión. Y la moradora de Sión, la otra habitación es moradora de huertos. Y la otra, moradora de lugares de reposo. Tres moradas que deben de ser explicadas. Acompáñenme, vamos a leerlo brevemente. ¿Qué es Sión? En el sentido espiritual. Lo vamos a ver brevemente acá, porque hacia ahí es a donde te queremos empujar. Vamos a leer desde el reino. Mire, tremendo el título que le pone los traductores de la Biblia de las Américas. Le pone un reino inconmovible. Claro, usted sabe que los títulos no aparecen en el original. Esta es la perspectiva que ellos tienen. Mire qué dice. No os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabra, tal que los que oyeron rogaron no se les hablara más, y que porque no podían soportar el mandato, si alguna bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Platiquemos un momento antes de leer el verso que continúa. Mire, ahí está haciendo la comparación el Señor de cómo le habló al pueblo de Israel en aquel momento en un monte impresionante. Se llamaba el monte Sinaí. Yo me acuerdo que nosotros cantábamos un himno, hermano, que hace mucho tiempo que decía, la gloria del Señor descendió en el monte Sinaí. La gloria del Señor descendió en el monte Sinaí. Que descienda hoy
esa gloria sobre mí. Muy bien, perfecto, pero nosotros no nos acercamos al monte Sinaí. Entiendo lo que quiso poner el que hizo la canción, porque aquí lo que dice es, nosotros nos acercamos a otro monte, no al Sinaí, no al Sinaí. Yo estaba viendo la historia de un hombre que dicen que es un líder cristiano, yo no lo conozco, tiene mucha creatividad, es proactivo y tiene dinero. Entonces él hizo una película para despejar todas las manchas sobre su nombre, y entonces dice que un día él se fue al monte Sinaí, desde su país, que es Brasil, agarró sus cosas, se fue al monte Sinaí y le fue a presentar todas las quejas a Dios en el monte Sinaí, que Dios le contestó. Bueno, gloria a Dios, la fe hace cosas tremendas, ¿verdad? Pero ¿por qué en el monte Sinaí? ¿Por qué no se quedó en su casa? Bueno, eso es otra cosa. Pero nosotros no nos acercamos al monte Sinaí, nosotros nos acercamos al monte Sión. Ahora, si usted va a Israel y le dice al guía, yo quiero ir a ver el monte Sión, se va a decepcionar. Porque es un montecito así que a la vista humana no representa mayor cosa. Es como que lo llevaran a los Alpes suizos, ¿verdad usted? O que viera la cordillera andina majestuosa y cubierta de nieve, o un volcán. No, el monte Sión no es así, el literal, pero el espiritual. Dios mío, deja al Himalaya avergonzado, ¿verdad? Pero mire cómo dice, porque tú te tienes que convertir en moradora de Sión. No mores en la tierra. Si moras en la tierra, la hora en la prueba viene sobre ti. La hora de la tribulación. Pero si te cambias de habitación, no te va a pasar nada. Nada te va a pasar. ¿Y cuál es esa tierra? Ahora sí leamos el versículo 22, que era el que hice la pausa. Hablando de paréntesis, ¿verdad? Miremoslo en la pantalla. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, moradora de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Qué tremendo. A miríadas de ángeles en asamblea festiva, dicen algunas versiones ahí. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, en 2 versículos, el Señor dice que es Sión, y si nosotros vamos a morar ahí, la cosa va a cambiar para nosotros. Ayúdeme y expliquemos un momentito, por favor. Mire, aquí nos tendríamos que detener muchísimo, pero déjeme utilizar aquí la pizarra nuevamente con el propósito de poderme dar a entender. Vamos a ver. Esto lo hemos compartido en algún momento en la iglesia, y yo les he dicho a los hermanos que existen por lo menos unas 3 dimensiones. Esta sería la número 1, esta sería la número 2 y esta sería la número 3. Ok. La primera dimensión es una dimensión que es la terrenal. La segunda dimensión es una dimensión espiritual. Y la tercera dimensión es una dimensión celestial. Ok. Entonces, para poner un ejemplo, porque aquí dice en el verso 22, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Entonces, hay una Jerusalén terrenal. Por eso Jerusalén, con todo respeto, pero la escriben mal los traductores porque le ponen acento en la E y una N, y no deberían de traducirlo así, pues son Biblia. Deberían decir Jerusalén o Jerusalén, sería en hebreo, pero Jerusalén. ¿Por qué? Porque todas las palabras hebreas que terminan en M significan plural.
Entonces esta sería Jerusalén porque hay tres. Entonces hay una Jerusalén que es terrenal, hay una Jerusalén que es espiritual, Jerusalén espiritual. Pero aquí dice en el versículo 22, os habéis acercado a la Jerusalén celestial. Aquí es Jerusalén celestial. Interesante, ¿va usted? Interesante. ¿Sabe por qué es súper interesante para mí? Porque esta Jerusalén es de la que habla la Biblia, que dice que descendió del cielo de Dios ataviada como una esposa para su marido. Y esta es la que está allá en Oriente Medio y que se están peleando y toda la cuestión. Y gloria a Dios, este es un buen lugar para ir a conocer. Pero cuando hay desconocimiento de esto que le estoy diciendo, se lo llevan, a los moradores de la tierra se los llevan y los embaucan con una Jerusalén terrenal. Entonces, digo esto, hermano, únicamente para poner una especie de advertencia, ¿verdad? Mire, usted va a Jerusalén y ellos, allá los guías, le empiezan a vender todo lo terrenal, turístico, usted es cristiano y quiere conocer lugares cristianos turísticos, lo llevan, algunos están inventados porque ni siquiera son históricos. Y algunos otros son un poco más profundos en su visita y así, pero es Jerusalén terrenal. Llegan a tal grado los negociantes, mercaderes y qué sé yo, que a la orilla del río Jordán, en algunos lugares, porque el río Jordán es largo, ¿verdad? Entonces lo llevan ahí a uno en los grandes buses con un buen parqueo para todo. Ya lo bajan y están aquí el montón de tiendas, ¿verdad? Y dentro de las tiendas venden certificados de yo me bauticé en el río Jordán, por este medio. Y entonces le venden la idea, y cristianos que ya se habían bautizado aquí, les están vendiendo una Jerusalén terrenal, y entonces por la laraquería se meten al agua y salen y fotos y su diploma. Se quedaron con lo terrenal. Si a nosotros nos dicen que cuando nos acercamos a Sión nos tenemos que acercar a Jerusalén, la celestial, no la terrenal. Pero para poder llegar a la celestial, de la terrenal a la celestial, existe un vínculo en medio, que es la Jerusalén espiritual. ¿Cuál es esa Jerusalén espiritual? La iglesia, es la iglesia, la congregación de los santos. Cuando nosotros nos juntamos, ya sea por este medio o presencialmente, en ese momento somos iglesia, Jerusalén, espiritual, y eso nos va a catapultar a la Jerusalén celestial. Y así es casi todas las cosas. La ofrenda puede ser una ofrenda terrenal, pero cuando nosotros le ponemos fe, se convierte en aquello terrenal, se convierte en algo espiritual, y el Señor lo convierte en algo celestial. Lo mismo pasa en la Santa Cena. Nosotros comemos un pan que no es un pan invisible, pero nosotros con nuestra fe lo convertimos en un pan espiritual. Pero el pan es palpable, se puede tocar, se puede sentir el sabor. Ese es un pan terrenal, que con nuestra fe lo volvemos pan espiritual. Y cuando Dios mira estos dos elementos, Él lo vuelve un pan celestial. ¿Y quién es el pan celestial? Jesús. Entonces, cuando nosotros nos comemos de esta manera, Jesús se mete dentro de nosotros nuevamente. Aunque ya lo aceptamos, nos volvemos a comer al Cordero cada vez que tomamos la Santa Cena y levantamos también la copa que vendría a ser su sangre. Pero le puse 3 ejemplos: la ciudad Jerusalén terrenal, la ofrenda y la Santa Cena. Entonces, ¿eres moradora de la tierra? Tienes que tener cuidado, porque viene un peligro tremendo sobre tu vida. ¿Eres morador o moradora de Sión? Entonces debes de esperar mucho más, muchísimo más. Dentro de las cosas que tienes que esperar es lo que vemos acá: miríadas de ángeles en asamblea festiva.
Eso es lo que nosotros deberíamos estar buscando, salir de ser moradores de la tierra para ser moradores de Sión. Y entonces ahí nos vamos a encontrar con ángeles, abrir nuestro corazón, limitar aquellas teorías de los saduceos que no creían ni en ángeles ni en la resurrección. Entonces hoy hay saduceos modernos que son tan prácticos, tan pragmáticos, que se burlan de lo angelical. Pero lo angelical está ahí, lo esperamos y sabemos que en la segunda venida del Señor va a ser más profusa la visitación angélica. Aleluya. Bueno, miremos otro aquí, porque el tiempo se me ha terminado y otra vez me quedé así como a medias. Yo creo que mañana vamos a tener que continuar con este tema, pero espérenme un rato. Luego dice Jerusalén celestial, miradas de ángeles. Ajá. La iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es otra cosa que deberíamos de explicar, pero a Dios, el juez de todos, a los espíritus. Esto es impresionante. Espíritus de justos, no almas, no almas. Espíritus de justos, gente que se murió, su espíritu volvió a Dios que lo dio. Dios lo puso en la Nueva Jerusalén. Y ahora nosotros, cuando nos acercamos al monte Sión, somos moradores de Sión, en algún momento incluso podríamos ver el espíritu de alguien que ya pasó a la presencia del Señor y que no ha resucitado, pero que lo podríamos ver su espíritu, no su alma, su espíritu. ¿Por qué? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que miras de alguien que ya se murió? ¿Estás viendo su alma, su espíritu? Esa es otra pregunta para el foro. ¿Qué miras, el alma del muerto o el espíritu del muerto? Y ahí va a depender mucho, mucho, mucho si lo que estás viendo es real del lado de la luz o del lado de las tinieblas. Eso es extraordinario. Esto es para cerrar. Soy un ferviente creyente de que debemos morar en Sión, en los huertos y en lugares de reposo, y no en la tierra. Claro que vivimos en la tierra, pero yo creo que haberme dado a entender en eso, ¿no? Que aunque somos moradores de aquí y de aquí salimos, de aquí brotamos, por decirlo, nuestro hogar final no es acá, porque nuestro espíritu no empezó aquí en la tierra, viene de fuera. Entonces, y el espíritu es el ser básico, por decirlo, importante. El cuerpo solamente es un vehículo. Entonces debemos de despegarnos de aquí, debemos de despegarnos de la tierra. Así que, hermanos amados, pues ahora estamos en una pandemia en donde debemos de definir qué es lo que va a pasar en nuestra vida. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que tú más anhelas? Regresar al templo. Yo lo anhelo. ¿Regresar al templo o que venga el Señor? ¿O crees que este mensaje de la venida del Señor es así? No, regresemos al templo. Sí, vamos a regresar, si el Señor no viene antes. Y por eso es que muchos están hasta peleando. Dicen, no, ¿cómo nos van a dejar? Que no van a entrar viejos porque se pueden contaminar, que no van a entrar niños. Y hasta agarran el texto de Moisés, ¿verdad? Usted que peleando con Faraón, sí, que no dejaremos a nuestros niños. Sí, eso era en Egipto, aquí es otra cosa. Ya están batallando. Y que no se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra, y que las cantinas y los borrachos. Mire, ese no es el punto, hombre. El punto es que el Señor viene. Le hice una pregunta a una persona muy cercana llamada y le dije, ¿qué te hubiera parecido a ti que cuando Pedro, te recuerdas que Pedro caminó sobre las aguas? Iba caminando sobre las aguas y se hundió porque vio la tormenta y las olas gigantescas. ¿Qué te hubiera parecido a ti que Pedro hubiera empezado a decir, Señor, calma la tormenta, que las olas se achiquen, Señor, por favor, que se calme todo eso? Entonces la persona me dijo, pues se ahoga, amigo. Y tal vez Dios le hubiera escuchado y se hubiera calmado la tormenta, pero él no hubiera tenido el beneficio que tuvo en primer lugar de caminar sobre las aguas y regresar a donde tenía que regresar caminando sobre las aguas.
¿Y no te parece que así están muchos cristianos hoy? Le digo, Señor, calma la pandemia, Señor, por favor que regresemos al templo, que regresemos al trabajo. Enhorabuena, amén. Pero ¿no sería mejor, Señor, está bien que se calme todo eso? Porque después se calmó la tormenta, solo se subieron al barco y se calmó la tormenta. Pero no, en vez de estar viendo que la pandemia, que el virus ese, ¿no sería bueno que, Señor, yo ya no puedo seguir siendo igual? Lo que viene, viene. Aunque se termine la pandemia, lo que viene, viene. Y se va a dar. Aquí va a haber una guerra. Pero yo quiero cambiar. Porque yo quiero estar preparado. Sálvame, que perezco. Cámbiame de ser un morador de la tierra a ser un morador de Sión. Pero el que está muy ligado a la tierra no lo va a entender de esa manera. Siempre se va a circunscribir todo a lo terrenal, a sus obligaciones terrenales. Espero haberme dado a entender, hermano. Mañana seguimos. Y si no me di a entender, entonces ahorita vienen las preguntas y ahí se desquita usted. Y conversamos. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y haznos, Señor, pues eludir, evadir, no estar presentes en ese momento tan aciago para la humanidad. Ayúdanos, Señor, a escapar de las cosas que vendrán, haciéndonos moradores de Sión, haciéndonos moradores de los huertos, haciéndonos moradores de lugares de reposo, y no de la tierra, ni de cuevas, ni del desierto, ni de tinieblas y de sombra de muerte. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos en un momentito.